Bienvenido, Francisco, y gracias por darnos de tu tiempo para este espacio. No, Rodolfo, gracias a ti por la invitación y encantado de compartir lo que gustes. Vamos a exprimir tu experiencia. Francisco, te debo contar de que cómo es que te conozco, cómo es que llego a saber de ti. Bueno, yo ya tengo algunos años con los sistemas de gestión y las normas ISO, y de hecho buscaba aprender más y formarme, ¿no? Entonces he participado en varios cursos que tú los has dictado. Sí. He estado en varias ponencias que tú los has dictado. En algunos de ellos de repente ni siquiera estabas consciente de que yo participaba porque no nos conocíamos, pero sí. Y algo que me agrada de la forma en la que explicas o abordas los asuntos es que eres muy estricto con los conceptos, con las definiciones, con los términos básicos. Sí. Y eso me parece importante. Tomando eso como referencia, Francisco, ¿qué tan serio consideras que es ese asunto de que los nuevos consultores o quien se está formando en sistemas de gestión vaya por ese lado, empezar por las bases? Correcto. Generalmente todos los consultores empiezan como yo empecé. Trabaja en una organización, la organización decide implementar un sistema de gestión y entonces arma un equipo y te castigan y llegas ahí al equipo. Y entonces a partir de ahí empiezas tu camino. Unos no les gusta, terminan el proyecto, se van, y otros como yo se enamoran del orden, de los métodos, de los procesos, y entonces continuamos en eso. El problema es que eso te orienta mucho a la praxis, a la práctica, ¿no? Y en Latinoamérica, en Occidente en general, somos sociedades más abocadas a la práctica, somos sociedades más prácticas, a diferencia de las sociedades orientales como la japonesa o los temas de todos los temas de la cultura hindú, por ejemplo, antiguos, ¿no? Que ellos sí dedican mucho tiempo a la meditación y por ende a la planificación. Entonces todo empieza por la planificación y eso es algo que adolecemos mucho aquí, sobre todo en Latinoamérica. Y la planificación nace de tener los conceptos claros, ¿no? Entonces por allí viene mi énfasis, porque luego los consultores empiezan a andar por el camino y te parecerá mentira, pero conozco consultores de especialistas en LinkedIn y todo eso, expertos en ISO 9001 que no han leído nunca la 9000, o sea, que por ahí la han repasado, saben que son los fundamentos, pero nunca se han detenido a revisar los conceptos. Ahora, como yo digo en clase, los conceptos no se trata de aprendérselos de memoria y recitarlos, ¿no? Así, ¿no? Se trata de conocerlos y aplicarlos, porque los conceptos sirven para la aplicación operativa. Por ejemplo, este concepto del contexto de la organización, de ISO 9001, ¿no? ¿Qué es el contexto de la organización? Las cuestiones internas y externas. Entonces los consultores, como está bien, se van a la cláusula 4.1, ¿no? Las cuestiones internas, externas, ahí aparece una nota, pueden ser, ¿no? Positivas, negativas, y entonces ya saben, fueron a su curso, FODA, ¿no? Listo. Ya hacen su listado de fortalezas, oportunidades, amenazas y ya está el FODA. Y entonces yo digo, ¿y dónde está la combinación de estas cuestiones que denote, cuando hago auditoría sobre todo, que denoten el entendimiento del contexto? Ah, pero la norma no lo pide, dice, ¿no? Revisemos la 4.1, ahí está, revisas, no dice que se haga la combinación. Y eso me acuerdo mucho de una empresa del Estado, ¿no? Porque además el CEPLAN ya no pide que se haga el FODA cruzado, ¿no? El CEPLAN es el Centro Peruano de Planeamiento Estratégico, ¿no? Algo así se llama, tema que se creó algún tiempo atrás, que se supone el órgano directriz para definir los temas de planeamiento estratégico en el Estado. Define cómo hacer las metodologías, preparan a los especialistas, en fin. Entonces no se hace el FODA cruzado, no necesitamos hacer el FODA cruzado, me dicen. Yo digo, vete a la cláusula 2 de la norma, ¿qué dice ahí? Documentos de referencia. ¿Qué documento estás referenciando? La 9000, por lo tanto la 9000 es parte de esta norma, por eso se coloca un documento de referencia. No significa que vaya y refiera, sino es parte del documento, ¿no? Y ahí dice todos los documentos, todos los términos y definiciones en la cláusula 3 están en la 9000 y son válidos los fundamentos dentro del sistema de gestión. Vayamos a la 9000, le digo, vamos a la 9000, ¿qué dice contexto de la organización? Empieza leyendo, ya, ¿qué es la combinación? Y en verdad, para quien ha estudiado administración de empresas, entender el contexto, pues combinar lo de afuera con lo que adentro. ¿Qué te pasa en la organización para que puedas aprovechar todo lo que está allá afuera o que te puedas defender?
para eso es, ¿no? No es solamente el listado. Y entonces a partir de ahí es que el FODA es la herramienta predilecta porque te permite el cruce, no los listados simples, sino el cruce de fortalezas, oportunidades, etcétera, ¿no? Para entender el contexto de la organización y a partir de ahí definir objetivos, y etcétera, ¿no? Qué buen ejemplo, Francisco. Sí, sí. No te digo, eso es lo que me agrada de la forma en la que puedes entender o la profundidad con la que llegas a entender. Creo que esto está influenciado, como tú bien has dicho, por la formación que tienes como administrador de empresas, ¿verdad? Sí. Y creo que ahí sale justo una polémica, ¿no? Yo te dije antes de empezar esto que aquí se puede comentar de todo. Yo jalo las polémicas. Recuerdo que estuvimos hace poco compartiendo un desayuno de trabajo. Sí. Y de pronto alguien por ahí entusiasmado comentó este asunto, pues, ¿no? Dijo, oye, yo he aprendido en la norma 9001 y bueno, ya leí, en resumen, el comentario, ¿no? Para hacerlo sencillo, era como que ya aprendí la 9001, entonces ya conozco todas, ya puedo implementar todas. Los mismos 10 capítulos y se repiten lo mismo. Y se repiten lo por mismo. Y eso es un pensamiento común. O sea, no te voy a negar que también es mi percepción hasta cierto punto, pero siento que cada vez que van avanzando mis años de experiencia me voy haciendo más consciente de lo otro. Y ahí entra, digamos, la polémica que justo tú te atreviste a comentarla ahí delante de todos. Cuéntanos tu opinión. Eso es un sacrilegio, diría, un crimen de lesa humanidad. Ocurre que las normas ISO, a partir del 2012, se profundiza esto, pero ya existía antes, tienen las mismas 10 cláusulas, pero esto es para asistir y ayudar a las organizaciones a implementar varios sistemas de gestión, porque los sistemas de gestión son pues normas específicas que definen requisitos específicos para, por ejemplo, la salud y seguridad del trabajador, para la gestión ambiental, para N temas, ¿no? Antisoborno. La 9001 también es específica, pero es distinta, porque la especificidad de la 9001 está orientada a buenos productos y buenos servicios, productos, servicios y calidad. Y ese es el quehacer de las organizaciones, hacer productos y servicios de calidad. Entonces, ¿para qué hace? ¿Cuál es la gestión de una organización? Hacer productos y servicios. Por eso es una norma de gestión, que durante mucho tiempo, hasta la versión 2008, estuvo encasillada en el tema operativo, pero luego ya salta, hacia temas estratégicos, porque para gestionar bien una organización tienes que tener temas de recursos humanos, de contexto organizacional, de definición de filosofía organizacional, que todo eso se aborda en la 2015 y en adelante, ¿no? Entonces, implementar estos requisitos requiere un nivel de conocimiento. Implementar ISO 45000 pues se requiere también un nivel de conocimiento, y hay personas que estudian eso, ¿no? Son ingenieros de salud y seguridad ocupacional, y también hay ingenieros ambientales. Entonces, si pasan toda su 5 años de carrera estudiando ello y luego van a la aplicación de ello en el campo y luego viene una norma que recoge buenas prácticas en estos temas, entonces ellos son, con su experiencia, conocimiento, los llamados a atender ello. Y eso mismo pasa en la 9001, porque yo sí creo que en la 9001 tienes que tener conocimientos de gestión empresarial. Otro ejemplo, la 7.3, compromiso del personal. ¿Cómo logramos el compromiso del personal? Sensibilización, ¿no? Yo siempre pongo este ejemplo, entra por aquí y se va por acá. Si se queda acá, se queda 2 semanas y luego se va. No pongo mi ejemplo de que yo en algún momento entendía películas en francés, ¿no? O sea, yo tapaba los subtítulos y entendía, ¿no? 20 años después, nada. Entonces, requieres herramientas que utilices, que practiques, ¿no? Entonces, en la 7.3 te dicen ya sensibilización. No hay otra forma porque es cuestión de capacitación permanente, etc. Y yo digo, sí hay otra forma. ¿Cómo? Me dicen. Y es otra forma que uno conoce porque gestiona empresas. Apliquemos un poco de balance, ¿no? Incluyamos estos temas, ¿no? De la 7.3, que es el conocimiento de la política, el objetivo con el cual impactas, lo aplicamos en la evaluación del desempeño. Y entonces que sean parte de los elementos de evaluación del desempeño. Y es mucho más eficiente, diría yo, más que eficaz, es mucho más eficiente para las personas internalizar estos conceptos si es que luego tienen que rendir cuentas respecto a estos conceptos y de la praxis, porque uno de los temas que pide el 7.3 es la importancia que la persona tome conciencia del objetivo con el cual impacta, no de todo, sino por el cual impacta su trabajo. Y eso en esencia es uno de los grandes aportes del balance.
te permite identificar el nivel de impacto de cada persona con los objetivos organizacionales. Ahí están los mapas estratégicos y ahí están las relaciones causales entre objetivos. Entonces tienes que conocer el balance y a partir del balance lees la norma y dices, hey, mira, así como en el 4.1 lees cuestiones internas, externas, mira el FODA, en el 7.3 lees esto y dices, mira, apliquemos balance, ¿no? Que es mucho más eficiente, vuelvo a repetirlo, más eficaz y más eficiente que la capacitación, porque la capacitación tienes que hacerla constantemente, porque además son temas, los de ISO, que mucha gente considera que son adicionales a su labor, ¿no? A mí me pagan por hacer esto, por lo de calidad es otra cosa, y ya lo aprendo, doy mi examen, entrego mis fichas y ya está. Cuando en verdad todo eso le va a servir para hacer mejor su trabajo, ¿no? Entonces, eso es. Entonces, ahí cuando alguien me dice, yo conozco la 9001 y entonces a partir de ahí conozco la 45, la 14, la 39, la 27, la 28, la 36, la 26.001 y todas las que salgan. Y ahí es increíble, ¿no? Yo conozco personas que dicen especialista en la continuidad de negocio, riesgos 9001, 14, 45, 50, innovación, que ya salió a las 56. Y entonces digo, wow, estos son unos monstruos, ¿no? Porque no es el conocimiento de la norma, sino el conocimiento de las prácticas específicas de cada norma. Si se tratara de un conocimiento común, pues solo habría un solo comité técnico de la ISO, ¿no? No hay como cerca de 300, hasta más comités que son especializados, ¿no? Entonces, si hacer una norma ISO para que alguien que conozca la estructura la pueda aplicar, habría un solo comité que emitiría todas las normas, ¿no? Cuando no es así, son comités de especialistas, seguridad vial, especialistas en innovación, en educación, que preparan las normas específicas y entonces son normas para las cuales tienes que tener mucho nivel de conocimiento. Lo peor que ocurre es con estos todistas de todas las normas es que luego, claro, entienden una norma, ya la leen, se matriculan en un curso para sacar una evidencia de que y dictan, ¿no? Y cuando uno va a los cursos no es otra cosa que la lectura de la norma, ¿no? A mí me han invitado, yo he ido, es más, yo siempre suelo ir, o sea, me dicen, hace un par de años fue un curso de ISO 9001, ¿no? Venía un expositor mexicano, un nombre medio extraño, me matriculé, porque ver otros enfoques, ¿no? ¿Y por qué te matriculas? Me decían ahí en la empresa, en Lansing. Ya tú podrías dictar tú dictas ese curso, ¿no? O sea, entonces nada, hay que ver otros enfoques, ¿no? Y entonces te das cuenta que muchas veces son lecturas de la norma, ¿no? Entonces era un curso de 8 horas, ya a la segunda hora me di cuenta que iba a desperdiciar 6 horas de mi vida ahí, pero nada, igual ya estaba toda la hora, podía ver qué cosas aprendía. Porque eran lecturas de la norma, ¿no? Es ver el capítulo, leer, mira, el capítulo 7.2, competencias, hay que hacer un perfil de puesto donde está educación, y todo. Y entonces eso no es, pues, porque yo digo, pasa para algo, para leer la norma, no tiene sentido. Qué bueno que mencionas eso y de hecho, aunque somos conscientes de que esto pueda ser un poco polémico, ¿no? Porque de pronto no todos tienen por qué pensar así ni aceptarlo como tal, ¿no? O sea, de hecho hay muchos que defienden el que sí pueden utilizar más de una norma y sí pueden hacer proyectos de implementación y todo, y está bien, pero creo que algo que sí es, digamos, universalmente aceptado, más allá de eso que podría estar a discusión, ¿no? Y que de repente te hace impopular con algunas personas, ¿no? Sí, me odian. Entonces, pero lo que sí es totalmente aceptado, o debería ser aceptado, Francisco, es esta visión de ayudar a que las empresas entiendan de que un sistema de gestión finalmente está a su servicio. Correcto. O sea, es una herramienta a la que le pueden sacar provecho y no que pase lo otro que tú dices, ¿no? En el que es la empresa y por aquí un sistema de gestión de la empresa. Claro. Y entonces contrato a alguien que mantenga pues ese sistema de gestión mientras yo hago lo mío en la empresa, ¿no? Correcto. Yo tengo un ejemplo, ¿no? Tener un sistema de gestión es como tener un activo, un auto, una camioneta. Y muchas organizaciones contratan a un especialista que se hace cargo. Yo he encontrado infinidad de organizaciones que hay una persona que está a cargo del sistema, y es la que más sabe y es la que se encarga de que el sistema funcione. Pero hay poca interacción con el quehacer cotidiano. Entonces yo digo, tener un sistema de gestión ISO es como tener un activo, un auto. Muchas organizaciones compran el activo, le ponen un chofer que lo limpia, ahí lo tiene impecable, sale a dar una vuelta, y cuando es que el auto ya hace un recorrido, cuando viene un auditor.
Entonces sacas el auto y le muestras que funciona y que lo guardas en la cochera, y cuando viene la auditoría externa, 2 vueltas a la manzana, y luego lo guardas hasta la siguiente auditoría. Cuando ese activo pues, lo puedes usar en las operaciones de negocio, transportar carga, llevar personal, llevar equipos. Para eso sirve un activo de negocio. Es lo mismo, ¿no? Entonces, es un sistema de gestión. Y lo otro no es que yo sostenga que no se puede ser todistas de la norma, ¿no? Yo mismo, por ejemplo, yo empecé trabajando la 9001. He armado equipos de 14 y de 45. Como parte del equipo, muchas veces me han dicho, oye, dicta un curso de 45. Digo, no me atrevo, ¿no? Porque dictar no es leer la norma, es tener experiencia. De hecho, ya con el correr del tiempo he armado equipos de sistemas integrados de gestión con esas 3 normas y las conozco. Sé que conozco mucho más 9001 que las otras 2, que son en lista las más populares. Pero nunca me llamaron la atención porque desde mi perspectiva son muy operativas, ¿no? Están bien enfocadas en un tema operativo, la salud y seguridad ocupacional o el tema ambiental. Y la 9001 yo siempre orientaba más un tema estratégico, porque en la organización donde trabajé y donde implementamos la norma, nuestro marco metodológico era el Malcolm Baldrige. Y dentro del Baldrige estaba ISO, ¿no? Como una de las herramientas que aplicamos, lo mismo que Balance, lo mismo que Six Sigma, lo mismo que CRM, que todas las herramientas que aplicamos, ¿no? Y por suerte ahí estaba en el equipo de trabajo que hacía todo eso, ¿no? Entonces, mi segunda norma que cogí con devoción, digamos, es la 31.000 de riesgos, porque está en la base de todas las normas. Entonces, sí, ¿y qué es lo que hago? Leí la norma, me metí en cursos y empecé a trabajar, me acuerdo casi voluntariamente, casi sin paga, en equipos de implementación de 31 para agarrar cancha, ¿no? Porque si no, luego ¿cómo? Y ahora la 37.000 y la 37.301, que ya hace unos 3, 4 años desde que salió, también me emocionaron por su carácter estratégico, ¿no? Por el carácter que llega hasta la alta dirección y define acciones hacia el resto de la organización, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, ahorita puedo decir que si bien sigo siendo especialista en la 1001, trabajo fuerte en la 31, me interesa mucho la 21.001 por educación, porque ando metido en el tema de educación, ya llevé cursos ahí, ya estoy buscando hacerlo. Vamos a ver cómo funciona en Reino Unido, tengo un proyecto para trabajar eso en un centro de educación inicial, la 21.000. Y las otras 2 normas en las que he participado, que me interesan, que busco, que practico, que leo y que me inscribo pues, en seminarios son 37.001, antisoborno y compliance, y toda la familia, ¿no? La 37.000, la 37.002. Entonces justo me matriculé en un diplomado en una universidad aquí, que no se abrió el curso porque no hubo cupo, supongo que por la relación precio, y ahora he buscado otra universidad. Más allá de llevar cursos de 8 semanas, lo que me interesa es tener un programa integral de mayor acercamiento a la parte de compliance. Entonces, eso es, ¿no? No es que no se puedan desarrollar. Ahora, si eres especialista en seguridad vial y también en ISO 9001 y en 21000, ya ahí no hay mucha conexión, no hay mucha relación. Y lo otro que te iba a decir, que me vino a la mente, es que mucha gente anda tanteando en qué norma encaja. O sea, yo conozco gente que empezó en la 22.301, que no, creo que es 21, ya ni me acuerdo, es la de continuidad de negocio, que no, es una norma no muy conocida, es una norma, yo la conocí en Profuturo, donde trabajé largo tiempo y donde empezamos a usar temas de ISO, pero no es muy difundida, entonces por ahí habían algunos especialistas, pero no había mucho campo, entonces empezaban a buscar en qué norma encajaban, ¿no? Va buscando, a ver, 39.000, tampoco hay mucho, va a ver, entonces hasta que encontraron la 37, pues que en Perú tiene mucho, y en Latinoamérica en general tiene mucho impulso por los temas de corrupción de Odebrecht y del Club de la Construcción, y de 5 presidentes, 4 creo que están en la cárcel por corrupción y postulantes de presidencia. Entonces, República Dominicana, Ecuador, Colombia, Perú, Brasil están muy impactados por el tema de la corrupción, del soborno, y por eso es que estas normas tienen amplia difusión aquí. Pero a nivel mundial no, ni siquiera está en el ranking la 37.001 ni la 37.301, no están ni en las 10 normas ISO más difundidas a nivel mundial, ¿no? Pero nada, hay que hacerlas porque sí, pues nuestros países tienen mucho que trabajar en esos temas, ¿no? Sí, hay bastante atractivo por esas normas. De hecho, acaba de salir, creo que la SARBI
de este año de ISO para ver un poco cómo están avanzando las certificaciones a nivel mundial, ¿no? Ya podemos revisarla. Pero importante lo que complementa para que no termine solo de ser polémico, entonces no estás en contra de aquellos que hacen varias normas ni nada por el estilo, porque como tú bien dices, las vas haciendo también, pero creo que sí es oportuna esa reflexión, ¿no? O sea, creo que de entender que cada uno puede tener algunas limitaciones con respecto a alguna disciplina, con respecto a alguna norma, y de pronto hay que buscar compensarlas, ¿no? De pronto armando un equipo multidisciplinario, ¿no? De repente uno podría ser quien dirige el proyecto de implementación, pero tener, digamos, a un experto técnico en el tema de seguridad y salud en el trabajo, por ejemplo, tener en tu equipo a un ingeniero, te ayudaría a complementar esas habilidades que se requieren para ese tipo de proyectos, ¿no? Claro. Hay una frase que la escucho a menudo por estos temas políticos, viendo a algún congresista bastante joven que sale a defender una posición francamente indefendible, y la frase es: la ignorancia es atrevida, y en verdad esa frasecita encierra una verdad. Por eso los refranes no son tan populares, porque encierran sabiduría popular. Y la ignorancia es atrevida porque el problema sustancial es que las personas, uno de los problemas importantes de todos es conocer sus limitaciones. Mucha gente no conoce sus limitaciones y por tanto no es consciente de ellas, y por tanto se manda con todo. Y no ser consciente de sus limitaciones implica que no te prepares a subsanarlas, superarlas, y por lo tanto metes la pata horriblemente. Si no tienes conocimiento, no vas a tener seguridad en lo que haces y te vas a rodear de asesores que te digan cómo hacer las cosas. Si no tienes conocimiento, vas a ser timorato en las decisiones que tomas. Yo justo venía en una entrevista en la mañana con una directora de una escuela nacional de educación que es incapaz de tomar una decisión porque percibes que no tiene conocimiento, y como no tiene conocimiento se rodea de consultores que le digan qué hacer porque ella no sabe qué hacer. Y llegas a dirigir organizaciones, ¿no? Entonces, esas limitaciones en el conocimiento son terribles. Yo creo que uno de los grandes problemas de nuestro país, sustancial a todos, son los temas de educación, ¿no? No saber qué conozco y no conozco. Y lo que te decía en relación con las normas, no solo leer la norma, llevar un curso, es más, de ahí donde dicto ahora últimamente cursos. Por ahí veo matriculado un compañero, ¿no?, que conozco de hace años, consultor, entonces, qué bien va a llevar el curso. Nunca lo vi en ninguna clase, nunca se presentó en ninguna de las 12 clases, wow, nada. Y luego le digo al coordinador del curso: oye, no, lo he jalado porque nunca estuvo. Sí, no, tú sabes que es parte del equipo, es consultor, es tu amigo, sí, le digo que me hubiera gustado. Y me imagino que se matriculó solo para que le den el cartón. Y sí, no, así, entonces... Y más de una vez, en el caso tuyo, por ejemplo, sí, tú has asistido, has visto, entonces perfecto, ¿no? Pero hay muchos que solo les interesa el cartón. Entonces, ¿para qué? Para tener argumento que sustente que han llevado el curso y que por lo tanto ya están dispuestos a llevarlo. Entonces solo lo leen, como dije hace un rato. Y yo lo que creo es que tienes que meterte en la cancha, ¿no? O sea, tienes que entender la norma, no solo leerla, aplicarla 1, 2, 3, 4 veces, pagar derecho de piso. Esta implementación que vamos a empezar terminando este año con este centro educativo inicial para la 21.000 es absolutamente ad honorem. O sea, yo no voy a cobrar un centavo, pero es porque necesito pues entrenamiento en la 21, ¿no? Porque me interesan los temas de educación, ¿no? La educación es fundamental, ¿no? Entonces, ¿puedes ser especialista en varias normas ISO? Sí, pero para ser especialista no solo leer la norma, ¿no? Es aplicarla, entenderla y reflexionarla, lo que tú dijiste hace un rato. Por ejemplo, ayer estaba leyendo un libro de gestión de recursos humanos donde hablaba de las competencias, y cuando hablo de competencias las comparo con lo que dice ISO. Y entonces ahí entendí, por ejemplo, por qué la 7.2 te pide educación, formación y experiencia, porque la competencia no es la capacidad, la competencia es mucho más, hay toda esta gestión de competencias, y lograr la competencia no se logra en un curso, cosa que me ha cambiado el cerebro, lo cual es cierto. Yo tengo mucha frustración cuando dicto curso de 6 horas, de 8 horas, porque al final del curso veo que los participantes han logrado una competencia, pero no la que yo quisiera. Entonces, alguna gente especialista en educación me dice: no te frustres, Francisco, en 6 u 8 horas es imposible que desarrolles una competencia como tal, ¿no?
Y entonces todo eso me llevó a estudiar un poco más lo de las competencias, y lograr una competencia es un tema integral. O sea, en un diplomado, en un programa grande sí puedes lograr competencias, pero en un curso puntual no. Logras capacidades, habilidades específicas, ¿no? Y entonces entiendes que la competencia es una sumatoria de conocimiento, educación, es una sumatoria de entrenamiento específico, formación, y es una sumatoria de experiencia. Y entonces cuando la norma ISO te dice que se debe definir las competencias, lo que te está diciendo es que definas competencias. Por ejemplo, una competencia es trabajo en equipo, por ejemplo, una habilidad que uno desarrolla, pero no vas a hacerte experto en trabajo en equipo en un curso de 6 horas, de 8 horas, no. Entonces la competencia la tiene que definir la organización, y para lograr esa competencia, estos 3 formas, digamos, experiencia, formación, te llevan a lograr la competencia. Y no se resume nada más en que tu perfil de puesto pongas la educación, la competencia, sino defines esa competencia y hagas lo necesario para que logren las personas esa competencia. Eso no lo ves, pues, o sea, lo lees entre líneas de la norma y tienes que tener un conocimiento. Fíjate, yo conozco la norma desde el año 98, estamos 25 años, y ayer tuve esa epifanía, ¿no? Ayer tuve la epifanía leyendo todo un texto de competencias, tuve la epifanía y me di cuenta que lo que la 7.2 busca de la norma 9001 no es que agarres un perfil de puesto y digas, ya, esto es pum, pum, y ya cumpliste, lo muestras al editor, sino que la organización define una competencia y haga lo necesario para que logres esa competencia en función de estos 3 elementos, ¿no? Eso claro, es... cuando se lo explicas así, por ejemplo, a alguien de recursos humanos en una organización, de pronto le da la importancia necesaria y entiende entonces el valor y la utilidad de la norma. Pero claro, si alguien piensa que cumplir ese requisito es hacer el perfil de puesto y poner esos 3 ítems, o sea, ya perdiste de vista la esencia de la norma. Y entonces, claro, las personas que nos escuchan, ¿no? Nuestros clientes, los usuarios del sistema de gestión dicen, el consultor dijo que para cumplir ese requisito es el perfil de puesto. Ya está, ya lo cumplimos. Y es bien fácil cumplir la norma, ¿no? Sí, y eso es porque, y es más, yo les digo, por ejemplo, me preguntan, ¿es necesario que hayan los 3 elementos, las 3 condiciones, no? En verdad no, porque la norma dice formación, educación o experiencia. Al 0 puedes definir una, podrías tener solo una definida. Ok, dicen, entonces hago mi proyecto solo con experiencia. Bueno, sí, solo. Pero ahí es donde viene la cuestión, pues no se trata de eso, ¿no? O sea, no se trata de tener un papel que cumplas y ya, y se lo pasa al editor. Se trata que la organización de verdad defina las competencias que necesita y haga lo necesario para que las personas logren la competencia. De eso se trata, ¿no? Entonces el foco es distinto, ¿no? Yo siempre cuento esta anécdota de que me llaman una vez a una oficina en San Isidro, por acá abajo, en una empresa, llego, todo el piso era de ellos, y todos los equipos estaban arrinconados a los costados, todo era nuevecito, mobiliario, todo, y solo había al fondo una oficina con un escritorio donde está la persona que me recibió, no sé. Digo, vaya, recién van a armar, sí, recién vamos a armar todo el equipo que acaba de ir acá, me hizo la llave, me mostró los planos, acá está la sala, todo esto a partir del lunes, era viernes, a partir de lunes empiezan los trabajos y un mes deben tener armado todo. Qué guau, dije yo. Y me parece buenísimo que quieras implementar un ISO. Sí, quiero empezar desde el arranque, implementar un ISO porque todo esto lo hemos montado porque ya ganamos una licitación millonaria. Ya. Y las bases nos piden que tengamos ISO. Y ya, ¿y cómo han ganado la licitación? Ya no me acuerdo. Hay cosas que no debo saberle. Y entonces necesito como esto va a estar terminado y arrancamos en un mes, pues necesito el certificado en un mes. ¡Qué bárbaro! Y nada, pues entonces querían el certificado ya. Y hay muchas organizaciones, ahora estoy haciendo una consultoría con una cadena de hoteles que les propusieron eso, certificación implementación y certificación, todo en uno con 10.000, y entonces el gerente comercial se entusiasmó con la idea, no tener el ISO, y se lo llevó al gerente general, y el gerente general le tiró la cosa por la cara y le dijo, ¿para qué queremos el ISO? Para igual que los otros hoteles de las cadenas, pues Casa Andina, etcétera, ¿no? Tienen certificación para demostrarle a los huéspedes que damos buenos servicios. O sea, tú quieres confianza, ¿no? Entonces, tu certificación ISO te la va a dar ¿quién? Perico Los Palotes. Entonces, ¿cómo vas a demostrar confianza si tu certificación te la va a dar la empresa Truchos Asociados, ¿no? Entonces, y además, el gerente general sabía esto. Me dice, además el ISO es para mejorar. Me parece excelente, está en tu plan estratégico implementar el ISO, ya van 3 años que lo vas pateando,
ya este año tienes que empezar por lo menos, pero me parece mal. Entonces ahí fue que buscaron consultores y bueno, llegamos a mí, les interesó el proyecto, además que he trabajado con ellos en otros temas, así que estamos ya trabajando la implementación. Y hay problemas porque el equipo comercial pues solo quiere su certificado, ¿no? Entonces tenemos que armar las fichas de diagrama de procesos, tenemos que hacer los indicadores y ahí hay que involucrarlos y hay que comprometerlos y hay que ser parte del equipo y eso es. Pues, pero qué bueno que desde la alta dirección haya salido esa conciencia, ¿no? Porque sí, digamos que no es común. No. Y tampoco tiene por qué serlo, porque recuerda que cuando una empresa está buscando este proyecto no ha recibido formación, de pronto solo sabe lo que ha podido escuchar por ahí, que existe una certificación, pero no tiene por qué saber que el proyecto toma tiempo y que es algo serio. Eso lo deberían informar o ellos tendrían que enterarse de eso en su búsqueda comercial de alternativas, quien los ayude. Pero si se encuentran con alguien, ¿no?, que les dice, oye, sí, esto se puede hacer en un mes, y no solo uno, sino llévate 3 por 1 de una vez y aprovecha la... Llevas una 10.500, otra ya son 18.000 y con 3, 21.000, te damos 3 por 1. Así, claro. Así está funcionando. Te debe haber pasado a ti que has visto estos anuncios incluso en redes sociales, o sea, bien puestos, ¿no? O sea, con ni siquiera... los logos de INACAL y todo eso. Sí. Y yo que participo en el comité técnico, ahora justo tenemos un WhatsApp interno y cada cierto tanto reclaman porque ahí participa gente de INACAL. Es más, INACAL es la que nos convoca a las reuniones, la plataforma de reuniones virtuales de INACAL, tenemos página de INACAL, usuario de INACAL, todo INACAL, somos parte del Comité 24 y nosotros nos quejamos pues ante INACAL de cómo es posible de que existan estas reuniones que usen el sello de INACAL como para refrendar la autenticidad de sus servicios, ¿no? Entonces ahí nos dicen, no, pero esto es la dirección de imagen y esto lo tienen que ver, ellos ya hemos pasado el correo. Y entonces ahí entras en el entrampamiento de la burocracia, porque si bien es cierto, INACAL es una entidad de alguna forma orientada a la calidad, a metrología, sigue siendo una organización pública con muchos de los vicios que tiene este tema de lentitud en las operaciones, que tienes que enviar memo, proveído, recibido, sellado, copia, papel, sello sexto, 3 copias, timbre fiscal y todo eso para que algo salga, ¿no? Entonces, sí, te entiendo ese proceso y lo lamento también, pero y más lamento esta situación en la que se percibe el valor de los sistemas de gestión por debajo de lo que realmente es. Sí. O sea, muchos solamente ven tener el certificado y ya está, o simplemente decir que tengo el certificado y poder mostrarlo y ya está, pero hacia adentro no hay nada. Yo lamento eso porque te debe pasar a ti también, Francisco, que escuchamos comentarios hasta que pueden resultar ofensivos, ¿no? Hay comentarios como que sí, el ISO 9001 es puro papelito, sí, pero ya sabemos cómo se hacen las cosas, sí, pero aquí lo resolvemos, y cosas que a mí particularmente me lo tomo personal. Justo conversaba en otro episodio con el CEO de un organismo de certificación y le decía lo mismo, y la conclusión a la que llegábamos es, si todos dentro del ecosistema, ¿no?, de los sistemas de gestión y de las normas ISO como tal, hacemos bien nuestro trabajo, podríamos darle vuelta a esa situación. O sea, si hay organismos de certificación o certificadoras que hacen auditorías a detalle, concienzudas, ¿no?, con auditores que tengan el perfil para hacer ese trabajo bien y de pronto tenga una exigencia esta empresa que enfrenta una auditoría de certificación. O del otro lado, consultores que también hagan un trabajo concienzudo y que le informen correctamente a estas empresas de qué implica cumplir con estos requisitos, creo que le podríamos dar la vuelta a esto. Aunque sé que hay un canal para denunciar este tipo de prácticas, sí, pero creo que tú y yo estamos en el mismo país y sabemos que a veces no funcionan, ¿no? Sí, hay un canal de denuncias, en las entidades públicas hay un tema de denuncias único, una plataforma. Sí, comparto la idea del conocimiento, o sea, de que las decisiones para la implementación del sistema que son estratégicas deben partir del beneficio que le dan a la organización. Y luego dices que no necesariamente tienen por qué saberlo, y ahí comparto a medias la opinión, porque yo que espero de una gerencia general, ¿no? O sea, cuando uno hace un perfil de puesto de una gerencia general, le exiges pues un MBA y un conocimiento mayor. ¿Y por qué le exiges un conocimiento mayor? Porque tiene que tener mayor cantidad de información y de conocimiento.
porque tiene que tomar decisiones por las cuales va a ir la organización. Entonces, para llegar a los altos cargos en las organizaciones tienes que acumular conocimiento. Y en ese acumular conocimiento tienes que enterarte pues, de la existencia de estas normas. El problema del mundo académico, por ejemplo, lo sé por universidades que por ahí he dictado, el problema es que no en todas insertan los temas de calidad, ¿no? De la gestión de la calidad y la importancia de la calidad en la gestión empresarial. Entonces, por ahí el conocimiento que pueda tener una alta dirección de los sistemas de gestión le tiene que interesar y tiene que buscar un poco más porque, por ejemplo, en un programa de maestría que yo considero claro que debería estar los temas de calidad, están tangencialmente dentro de gestión de operaciones o dentro de planeamiento estratégico, ¿no? Entonces, yo sí creo que debe tomarse fuerza. Y sí, lo otro es que debemos pues hacer causa común, ¿no? Porque yo tengo algunos amigos de tiempo que están haciendo auditorías para algunas de estas certificadoras. Entonces, oye, le digo, ¿qué haces allí? Y me dice, tengo 2 hijos, hay un esquema económico que los empuja, pues, ¿no? Claro. Porque lamentablemente también los sistemas de gestión rige la ley de oferta y demanda en el mercado. Entonces hay mayor oferta. Cada vez que nosotros implementamos, me acuerdo una vez estábamos trabajando en una empresa donde armamos un equipo de doctores internos, 20 empresas, y entonces la otra persona de la organización me dice, yo siempre pongo empeño, no hay para mí ninguna óbice en enseñarles todo, y me decía, ¿te has dado cuenta, Francisco, de que tú les has puesto el ejemplo que tú has empezado como ellos, que hace 10, 15, 20 años estábamos con ellos sentados al fondo del salón esperando que acabe la clase y luego has terminado? ¿Tú crees que acá puede haber potencial para ser auditor? Pues sí, digo, por ahí está él, ella, 3, ¿no? Perfecto, me dice, ¿tú sabes que estás entrenando a tu posible competencia que va a hacer el mercado? Sí, le digo, pero yo creo en el concepto de la masa crítica, ¿no? Que es uno solo no va a mover el mundo, ¿no? Entonces 2, 3 tampoco, pero 10, 20. Y entonces generar masa crítica es mi propósito. Por eso es que en algún curso, de hecho los cursos que dicto a nivel de las consultoras y certificadoras, tengo mucho consultor. Y a mí me encanta cuando hay un consultor porque es transmitirle todo lo que sé, es generar la masa crítica que te hablo, el conocimiento en todos y hacer que todos nos alineemos en los conceptos, no voy a decir verdaderos porque eso no existe, los conceptos más alineados a lo que es correcto. Y entonces empujemos todos el carro, ¿no? Entonces yo no tengo ningún problema. Ahí me acuerdo más de una persona que me dice, mire, estaba llevando el curso y ahí llenamos la ficha y ahí en un momento hablamos de porque empezó el expositor, ¿no? Y al final de la primera sesión hablamos de nuestra experiencia y yo dije que trabajaba en la, que es la consultora donde yo estoy por ahí. Y entonces el expositor dice que no se para un poquito y empezó ya a veces le preguntaban ¿cómo hacemos esto y cómo hacemos lo otro? Ya pues se me iba. Y más de una persona me ha dicho con más de varios expositores que cuando hay consultores entonces se limitan en la transmisión porque tienen cierto temor, no sé si fundado o no, de el conocimiento se disemine y ellos ya no sean los únicos, ¿no? Es más, yo he compartido plantillas, fichas y todo sin ningún problema con otras consultoras. Lo gracioso es que me acuerdo que una vez llegamos a una empresa a hacer una auditoría y yo tengo una ficha de caracterización del proceso bien sencilla porque es en una sola página, tipo el A3 de Toyota, pero eso va a poner en atrás, pero sí tiene toda la lectura de la norma y es sencilla, fácil. En donde puedo usarla, la uso, pero me acuerdo llegamos a una empresa a hacer una auditoría que no habíamos hecho la consulta nosotros y vi la ficha y dije, esta ficha está bonita, sí, no me lo costó. Y boom, vimos la ficha de indicadores y era la ficha que yo había modificado, trabajado, ¿no? Está bonita esta ficha, que no sabemos lo caso, tal, cual es tu empresa de consulta. Ah, me acordé, ¿no? Que hacía 2 o 3 años eran algunos alumnos míos, ¿no? Entonces yo dije, perfecto, ¿no? Que se use, no tengo ningún problema, ¿no? Que se disemine. Y ese concepto de masa crítica es importantísimo. Mira qué coincidencia, Francisco, y vuelvo a reiterar el hecho de que me agrada esa conversación, me agrada escucharte cuando explicas las cosas, porque ese mismo concepto de masa crítica es el que yo tengo presente y es una de las, digamos, de las bases racionales de lo que estamos haciendo ahora con Isoteca. O sea, yo también creo lo mismo. O sea, yo creo que si quiero que en un futuro la gente deje de subestimar a los sistemas de gestión
o que incluso no sepa cómo referirse a nosotros, ¿no? Porque es el asesor ISO, el consultor ISO, el consultor de sistemas de gestión, el señor que nos ayuda con la ISO. Entonces, eso a mí no me agrada. O sea, yo creo que esto debe tener un lugar, y un lugar bien valorado, porque así es. Entonces, también considero que uno solo no lo hace. O sea, si nos juntamos, de hecho no existe un gremio de consultores ni nada por el estilo, por lo menos no que lo conozca, pero tampoco es necesario que exista como formal, pero sí, digamos que todos apuntemos hacia un solo estándar, y que irónicamente es el negocio en el que estamos, de los estándares, claro, y la normalización, ¿no? De hecho, siempre pienso, en verdad hay mercado para todos, hay empresas para todos. Perú, lamentablemente, 700 y pico mil empresas registradas con RUC. ¿Cuántas tienen buenos sistemas de certificación? 1000 y pico nada más. Entonces, es un porcentaje ínfimo, ¿no? Comparado con otros países de la región misma, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay mercado para todos. Creo que si se disemina con la masa crítica todo este conocimiento, más empresas van a tomar conciencia de la importancia de tomar las normas ISO. Y entonces sí creo que hay espacio para todos y para muchos más, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de Gastón y Apeg y la cola de ratón y la cabeza de león, que es un, ¿no? Así simple para los que escuchan. Gastón Acurio regresa, pone su restaurante y empieza un programa de televisión revolucionario que es La Aventura Culinaria en cable, y él visitaba locales, ¿no? Y hacía publicidad con sus visitas. Los locales después se llenaban de gente, ¿no? Y lo entrevistan en El Comercio. Me acuerdo una entrevista donde le dicen, pero usted será muy buen cocinero, pero es muy mal administrador, muy mal gestor, porque le hace publicidad a la competencia, ¿no? Los típicos programas de cocina era Teresa Ocampo, Don Pepito, que salían y preparaban su comida, ¿no? Ya listo, ¿no? Él recorría, hacía... Y en algunos programas al final hacía su causa, ¿no? Después de haber visitado 5 o 6 restaurantes donde se comía una causa, un buen lomo, etc. Pero ese era el atractivo del programa, ¿no? Y entonces le dicen, estás haciendo mala gestión, haces publicidad a la competencia, ¿no? Y él se ríe y dice, en verdad, por ejemplo, la comida japonesa, dice, ¿cuánto mueve en el mundo? 70.000 millones. Y no es que peyorice la comida japonesa, pero para hacer un sushi bar tienes un espacio como este, y no más, ¿no? Tu pescado fresco, y ya está. ¿Y cuánto mueve en el mundo? Por Ikebana y por todo el tema de los sushis y que se ha diseminado. La comida peruana, desde mi punto de vista, dijo, es más rica que la comida japonesa, porque no solo tiene mariscos, pescado, arroces, tiene mucho más. Sin embargo, no tiene masa crítica que empuje esto, ¿no? Una sola persona no lo va a hacer. Yo actualmente, con Astrid y Gastón, lo digo, soy una cabeza de ratón de un negocio minúsculo. Entonces, si empujamos esto, vamos a hacer un león. Seré posiblemente la cola del león. Pero siendo la cola de león voy a facturar muchísimo más que siendo la cabeza del ratón. Y tenía razón. Por supuesto. 20 años después, con Apega que se fundó, con los Mistura, con el empuje, se ha logrado, ¿no? Abres un restaurante peruano en Nueva York, antes donde lo abrías en New Jersey para la colonia peruana. Ahora lo abres en la Quinta Avenida, en Broadway, y van la gente al lugar, en Londres, etcétera, a comer comida peruana. No por las puras tenemos el mejor restaurante del mundo. Eso. 20 años después, y ya puedes hablar de Virgilio Martínez, puedes hablar de Osterling, puedes hablar de Matsuido, entonces ya puedes hablar de una playa de cocineros, ¿no? Que han empujado todo esto a partir de ello, ¿no? Entonces yo sí creo, no me comparo ni de vainas, pero yo sí creo que si todos empujamos, y lo que tú estás haciendo me parece magnífico en ese sentido, podemos desarrollar ese concepto de masa crítica, que uno, hagamos labor de evangelización en gente que direcciona empresas, que gestiona empresas para ver la importancia de los sistemas de gestión. 2, que dejen de seducirse por este canto de sirenas de te doy la certificación en solo un mes, y si llevas 3 por 1, 3 por 2, sino que de verdad lo implementen porque le va a traer beneficios a la gestión de su organización. Y 3, empujamos a mayor cantidad de empresas con los sistemas correctos, y eso el beneficiado de todo esto va a ser el país, pues, ¿no? La productividad del país es malísima, tenemos 78% de informalidad, somos una economía no muy sólida, o sea, tenemos entornos macroeconómicos sólidos, un buen manejo de la caja fiscal, de todo el tema monetario,
pero deberíamos ser más. Crecer el 1% que vamos a crecer este año es una vergüenza, o sea, en verdad es una vergüenza. Y para salir del subdesarrollo tenemos que crecer 6, 7, 8% del PBI. En Uruguay hubo una época que, por ejemplo, el presidente de Uruguay entregaba los premios ISO a las empresas que se certificaban, ¿no? Y en Colombia les dan reducciones de pago de impuestos por implementaciones ISO. Entonces, nada de eso está en la mente de nuestros líderes por ahora, que están ocupados más en mantenerse, en sobrevivir, que en otra cosa. Y bueno, nos toca desde el lado de la academia, un poco de lo que tú estás haciendo, nos toca empujar y a ayudar a nuestro país a crecer. Curioso, porque también leí la misma entrevista de Gastón desde aquel entonces y se me quedaba ese bichito, y bueno, también después de un tiempo estamos haciendo. También me interesa el tema de educación, esto forma parte de una dinámica de educación. Y sí, la misma frase que comentaste hace un momento, ¿no? Yo la tengo como la valentía de la ignorancia. Okay. Y tiene un enfoque positivo, sí, y también un enfoque negativo, porque claro, a veces no sabes a lo que vas y te atreves y de pronto te sale, y los emprendimientos son una muestra de eso. Pero claro, creo que hay otros aspectos en los que hay que pensar más, ¿no? Claro, yo señalaba la ignorancia es atrevida. Atreverse es bueno, es buenísimo. Y a veces atreverse sin tener las bases de conocimiento puede... Pero de morder el polvo tienes que aprender, ¿no? De hecho, en metodologías ágiles, por ejemplo, que también me interesa mucho el tema de la agilidad para la aplicación de proyectos, ahí no hay... O sea, no solamente el resultado óptimo juega, sino juegan los aprendizajes intermedios, intervienen mucho, o sea, uno mucho aprende de... Entonces a mí me interesa mucho, yo armé un curso de implementación de sistemas ISO utilizando metodologías Scrum, Kanban y Design Thinking, pero básicamente Scrum, ¿no? Scrum y Kanban, que son modelos ágiles para implementación de un proyecto ISO. Cuando uno implementa un ISO hace su proyecto waterfall típico, ¿no? Con sus fase 1, fase 2, y yo creo que más rico sería desarrollar ese proyecto utilizando modelos ágiles, ¿no? Entonces por ahí llevamos diplomados ágiles, por ahí armamos un curso, tuvo mediana acogida nomás. Pero nada, todo sale de eso, del desconocimiento. Entonces, cuanto mayor gente sepa, por ejemplo, la utilización para proyectos de escala de las metodologías, de los modelos ágiles, ¿no? Scrum y Kanban, que son los que a mí me gustan. Y luego dices, tengo este proyecto para implementar un sistema de gestión, ¿por qué no implemento este proyecto utilizando Scrum y Kanban? Y ahí mato dos pájaros de un tiro, ¿no? Lo que justo vamos a trabajar el próximo año con una telco que hace temas de comunicaciones en mineras. Entonces ahorita les está yendo muy bien en tema de mineras, han logrado salir del hoyo donde estaban, como él me dice, estamos haciendo clientes, caja, estamos creciendo. Y ya el próximo año conjugamos eso que nos has contado de los modelos ágiles y el ISO que queremos, y queremos implementar nuestro proyecto usando Scrum y Kanban, ¿no? Entonces ya estamos haciendo el diseño de cómo será eso, porque es atreverse, ¿no? O sea, es atreverse. No, y me parece bueno que ese sea el aporte. De hecho, yo desde hace un tiempo me enamoré del Design Sprint. O sea, yo soy muy seguidor de Google, ¿ya? O sea, soy súper fan. Todo lo que sacan lo uso, lo pruebo, ¿no? Y creo que son una buena empresa de referencia a nivel de innovación. Y ellos crearon un método llamado Design Sprint, ¿no? Que está basado en metodologías ágiles y que también me sirve como una herramienta muy potente para cuando implemento sistemas de gestión. Entonces, ahí es donde le aportas valor a la organización, claro, pues porque todos sabemos, o bueno, quienes entendemos bien la norma, que la norma nos dice el qué, pero no el cómo. Correcto. Y entonces en ese cómo hay un mar tremendo de cosas que utilizar. Y ahí viene el bagaje de lo adicional, ¿no? El bagaje de tu conocimiento previo, de tu experimentación, de cosas que haces y de temas que lees y que te enteras, ¿no? Porque finalmente en gestión de empresas tienes que enterarte y leer temas de gestión de recursos humanos, de innovación, temas de diseños, temas de operaciones, temas de planeamiento estratégico, que te ayudan a gestionar la empresa, ¿no? Por supuesto, lo hace más rico así el sistema de gestión, ¿no? Sí. Oye, y en este camino de la educación, o sea, que a mí también es algo que me suena mucho. De hecho, he estado y estoy muy ligado al tema de educación. Incluso estando todavía en la universidad tenía un negocio ligado a educación y lo tengo hasta ahora. Mi pregunta sería,
pensemos en alguien que está empezando con los sistemas de gestión. Ya. ¿No? O sea, retrocedamos nosotros de pronto a nuestros inicios, está empezando, por ahí se enteró que existe la norma, dice, uy, parece importante, parece interesante, y de pronto, viéndose hacia futuro, podría incluso convertirse en un consultor, en un líder de sistemas de gestión, un auditor. ¿Cuál sería la ruta o el roadmap que le podrías armar a alguien que está en ese momento? O sea, ¿por dónde seguir hasta llegar a donde queremos? Buena pregunta, porque retrocedo un poco al año 98, que es donde empecé yo, llegando a una organización, y me mandan un correo diciendo, Francisco, vamos a implementar el ISO 9004, no, era el ISO 9001. En verdad en esa época había ISO 9002, 9003, íbamos a implementar el 9001 y el 9003, creo que porque teníamos servicios. En la versión 1994, 94, en el proceso tal, ¿no? Y yo decía, ¿qué cosa es? ¿Y por qué yo? Y yo, ¿por qué yo había llegado al área de marketing? Me acuerdo, marketing veía operaciones por esta cosa loca de la cadena de valor. Se habían atrevido a plasmar la cadena de valor porteriana, y entonces como el cliente expresaba necesidades que luego operaciones transformaba en productos y sobre todo en servicios, que era una FP. Entonces marketing debería liderar eso, y el área de operaciones, que antes era de la gerencia de operaciones, pasó a ser batuteada por la gerencia de marketing. Y yo estaba, y por eso me contrataron a mí. Yo venía de otra FP donde veíamos todo operaciones, y me contrata la gerencia de marketing, y entonces me cuentan lo que estaban haciendo y me dicen, te queremos acá, ¿no? Porque yo venía de otra FP, me habían buscado. Y entonces dije, bacán, ¿no? Me interesó el proyecto, fui, y como buenos marqueteros no tenían nada procedimental. Yo venía del mundo de operaciones. Entonces lo que trabajé con ellos fuerte fue hacer temas procedimentales, instructivos, procedimientos, guías, protocolos para hacer lo que se hacía, y ya, perfecto. Y por eso, porque sacaba esas cosas, fue que me incluyeron en el equipo. Y luego mi devenir ha sido casual, ¿no? O sea, yo nunca dije quiero ser consultor, mi foco es hacer asesoría, consultoría de auditor. No, fui cayendo de pronto por ahí me dicen, oye, y llevé mi curso de auditor líder con, me acuerdo mucho, gente de Bacus, de Transportes 37, ellos nos invitaron para hacer auditorías allí, entonces nosotros los invitamos a Profuturo, entonces ahí fue haciendo sinergias, y de ahí fue que empecé a dictar y empecé a hacer auditorías. Y gracias a Dios en la empresa donde estaba me dijeron, vaya a hacer sus auditorías, ¿no? Porque me dijeron, mira, el viernes me han invitado a hacer una auditoría aquí, ¿no? No voy a venir a trabajar. Anda, amigo, eso es un trabajo. No nos interesa si te van a pagar o no, pero vaya a hacer benchmarking. Vaya, vea cómo está el sistema y vienes y nos cuentas, ¿no? Entonces iba el viernes y así empecé a hacer auditorías. Eso es buenísimo, una empresa, poquísimas empresas están en esas áreas. Entonces yo iba, hacía auditorías, hacía canchas, hacía entrenamientos, y luego armaba eso con el equipo, dictaba, y ahí desarrollaba también cierta habilidad de entrenamiento y todo eso. Entonces casualmente caí en el mundo de las asesorías, de las consultorías, y debo decir en mi beneficio que sí he logrado hacer ese recorrido por el mundo corporativo. Yo he trabajado 15 años en 2 empresas corporativas, 3 años en el Estado, o sea, tengo, y 2 años en una empresa de seguros, tengo 20 años de trabajo corporativo, ¿no? Y mucho durante ese tiempo ha sido paralelo con el mundo de las consultorías y asesorías. Entonces, todo eso me permite tener un background de conocimiento que luego traslado y que luego esquematizo y sintetizo con las normas. Todo eso en relación con lo que preguntas, y si, por ejemplo, mi foco fuera ser consultor, porque yo dicto clases, a veces hay personas bien chicas de ahí que están saliendo de la universidad y digo, ¿cuál es tu...? ¿Por qué ya te ocurre? Quiero ser consultor, ¿no? Y entonces yo digo, primer problema, ¿no? Porque si quieres ser consultor y asesor, la gente te puede dar consultoría y asesoría. ¿Y qué les vas a decir? ¿En qué los vas a asesorar, no? Entonces el primer problema es ese para alguien que recién dice quiero ser consultor, ¿no? Entonces, ¿cómo sustituyes eso que has logrado con el tiempo, o cómo acortas el camino? Pues con el conocimiento que puedas lograr, ¿no? Entonces, si quieres ser consultor y asesor, mi primera recomendación sería empápate de conocimiento. O sea, la lectura
si odias la lectura o no te gusta la lectura, no estás hecho para la consultoría. Y claro, hoy día en estos mundos rápidos de la captura de la información, puedes sustituir eso con videos, sí, pero también ver la fuente, ¿no? Porque YouTube está plagado de cosas buenas y cosas malas. No porque esté en internet es necesariamente cierto, pero tienes que nutrirte de conocimiento de otros, para que luego armes el camino de asesorar a otros en lo que quieren saber o hacer, ¿no? Entonces, mi primera recomendación es, si has proyectado eso con un futuro, tienes que proyectarte un conocimiento constante, ¿no? Mínimo 1, 2, 3 cursos por año, cursos específicos, programas, y si no puedes costearte los cursos, porque esos pueden ser caros, y tú como consultor a veces no puedes conseguir ingresos, pues libros, ¿no? Libros. Autodidacta. Sí, que aproveche. No creo que es importante. O sea, claro, es que no hay pues un lugar donde tú te matricules para ser consultor, y lamentablemente aprendes de lo que vas viendo. Es lo normal. O sea, comenzamos a imitar. El problema es a quién vemos y qué nos dejan ver. Porque como tú bien dices, o sea, hay consultores que pueden ser un poco más reservados, tienen experiencia, pero que de pronto es para ellos y no la quieren compartir, y lo que te dejan ver probablemente no sea suficiente. De hecho, te diré, yo hice un curso que se llamaba eso, de tu negocio de consultoría. ¿Y por qué lo hice? Porque no hay que perder de vista que finalmente esto es un negocio. Entonces tiene que apuntar hacia ser eficiente y rentable. Así es. Claro, ¿y cuál es el principal recurso que tienes? Si empiezas tú, tu empresa de consultoría, o tú como consultor independiente, eres tú. Entonces, ¿qué deberías hacer? Invertir en ti, ¿no? Y buscar la forma de hacerlo. Y como tú bien dijiste, si no hay recursos, hay que aprovechar todo lo que se tenga a la mano. Pero es súper realista decirle a alguien que quiere ser un consultor o un asesor, y a quien van a venir a preguntarle, que tiene que estar pues lo más informado posible, lo más educado o instruido posible, ¿no? Y eso no es pues llevando solo un curso de interpretación de la norma, ¿verdad? No. Tienes que aplicarla, tienes que leer, hay un montón de libros, ¿no? Tienes que aprender inglés, la mejor literatura está en inglés. Y lo otro, la segunda recomendación, aparte del conocimiento, es que ya dice, ok, voy a aprender, por ejemplo, en mi caso, ¿no? ya tengo que aprender de 45.000, salud y seguridad ocupacional. Un poco así, no es que no me guste, no es que priorice la salud de las personas del trabajo, pero no es, o sea, si me das un libro, por ejemplo, estoy leyendo un libro que no es de gestión, nada, es Augusto Higa, es un escritor peruano, Oshiro, que ya murió hace un par de años. Él hizo un tiempo de 2 años de trabajo en Japón, en la época que los peruanos emigraban a Japón por la crisis de finales de los principios de los 90, él estuvo ahí 91, 92. Y ese libro nos cuenta sus experiencias en las fábricas japonesas, ¿no? En donde trabajó, que fueron 5, ¿no? Estoy en la tercera año. Y es la visión de él, de latinoamericano, de trabajador, de obrero, de proletario en la industria japonesa, ¿no? Entonces, no es de gestión, ¿no? Pero es un libro muy interesante que te refleja modos culturales de trabajo, de entornos laborales y experiencias que ocurren y todo eso. Entonces, eso lo leo con fascinación porque indirectamente es un tema de gestión. Pero si luego voy a leer un libro que no es de mi agrado mucho, por ejemplo, el que mencionaba los temas de salud y seguridad ocupacional, entonces de pronto me voy a demorar más. Y lo más importante, cuando tú te diviertes leyendo un libro, haces sinapsis, pues, ¿no? Porque, claro. Y la sinapsis te ayuda a internalizar los conceptos y a aprender, ¿no? De la sinapsis esa que nos hablaron en esta mañana de desayuno de trabajo que tuvimos, ¿no? Algo que le iba a comentar al docente, pero dije ya no, porque es que la sinapsis no solo se logra, la mejor forma de hacer sinapsis, que las neuronas se junten, es con el juego, con lo lúdico. Entonces, si bien la sinapsis la puedes forzar a partir de la repetición y del entrenamiento, si te vas a divertir y tu cerebro se va a gozar, como se dice, ahí es donde se desarrolla estos intercambios magnéticos entre las neuronas y se produce eso que es sinapsis. Entonces, por eso es importante el juego, ¿no? Lo lúdico, y por eso en lo posible hay que ser lúdico para entrenar. Entonces, cuando yo leo algo que me divierte, aprendo, me doy cuenta porque
3, 4 días aún en mi cerebro rebotan las palabras y me acuerdo de las frases y todo eso, y eso queda grabado, ¿no? Que es distinto a que lea algo que no me atraiga. Entonces, si quiero ser consultor y tengo que leer, pues me tiene que gustar lo que leo, ¿no? O sea, claro, podría ser un buen inicio empezar por aquello que te es más familiar, más en lo que te diviertes un poco más. En lo ¿no? que te diviertes más, claro. Sí, ¿no? creo que es importante y creo que una de las características que va a tener que desarrollar cualquier buen consultor, y creo que no solo un consultor, cualquier profesional ahora en estos tiempos, es la habilidad de aprender, sí, ¿no? Sí, porque, sí, o sea, claro. ya el aprendizaje no está limitado a tus 5 años de universidad, No. a tu maestría como tal. Si alguien piensa que es así, creo que ya está fuera del juego, ¿verdad? O sea, hay una necesidad bastante grande de aprender continuamente. Correcto, hay que estar actualizado. Estamos en el siglo de la información, lo que fue novedoso hace 2 años ya ahora es obsoleto. Entonces, sí, hay que estar permanentemente actualizado, si uno quiere estar en el juego, ¿no? Algo te voy a decir respecto a lo lúdico. Yo me acuerdo cuando dictaba clases todavía presenciales antes de la pandemia en una entidad de certificación que teníamos 3 pisos, ¿no? Con 4 aulas por piso y todo muy bonitas, todo eso. Yo me acuerdo alguna vez empezaba mi sesión, era de 7 a 8 y media, un curso de un programa, y yo seguía en el break de 15 y seguía, ¿no? Hasta las 10, 10 y media. Y me acuerdo, llegaba un poco temprano, miraba por, ¿no? la ventanilla y los veía todos jugando, estaban ahí, ¿no? Entonces daba el tiempo del break, ya sonaba la chicharra conmigo, entonces ya entre que... Y ya luego ya se pasaban los 15 minutos del break y habían terminado, profe, voy al baño un ratito, ¿no? Porque ya entonces... Y me acuerdo un día clarito, ya arreglen los sitios, ¿no? Yo para hacer nuestra clase más o menos. Y no, yo dije, ya déjenla así en círculo, todos se sientan ahí. Me digo, ¿qué han hecho? Cuéntenme, porque yo los veo muy... Sí, no, es que era un curso de salud y seguridad y hemos hecho jueguitos acá. A ver, cuéntenme un poco el juego aquí, que esto, que el otro. Listo, bacán, digo, qué monstruo, qué bien, qué chévere. ¿Y qué han aprendido? Le dije. Como que, ¿qué hemos aprendido? Uno dijo, sí, porque este juego lo voy a llevar a mi empresa y lo voy a replicar. Ya, le digo, pero el concepto detrás del juego... Y todos se quedaron así, se miraban así. Y no, pues no había, o sea, no había concepto detrás. O sea, parece que el profe se fue a un curso de estos. Hay cursos, de gamificación, ludificación. Sí, hay unas dinámicas, me he inscrito como 3 veces, nunca he asistido porque siempre es domingo en la mañana para hacer dinámicas y entonces se quedó en la dinámica y te quedas en la dinámica, ¿no? Entonces, claro, aprendió mucho que el juego sirve, todo eso, pero que tiene que haber concepto, tiene que haber un concepto previo. El juego es un instrumento para el aprendizaje, para la toma del conocimiento y la información, para desarrollar las capacidades y es la experimentación de las capacidades en una forma rápida, ¿no? Entonces sí me acuerdo que se quedaron así todos mirando la cara y yo dije, wow, entonces... ¿Qué aprendieron? Y eso pasa, ¿no? Eso pasa mucho y eso pasa de nuevo por lo sustancial, ¿no? Aprendes que el juego es bueno, que hace sinapsis, que es más fácil, pero tienes que aprender la metodología, no es solo el juego por el juego. Estas dinámicas que te digo de las sesiones que hay son dinámica pura, ¿no? No hay nada detrás. Esto lo puedes usar para esto, pero si tú lo vas a usar en clases que yo he usado, dinámica, me acuerdo mucho, una dinámica que me gustaba mucho, era pasarla, llegaba a un aula, sobre todo cuando eran aulas 20, 30 personas, ¿no? Le daba por orden de lista, 1, listo. Una pelotita, tienes que pasarte la pelota del número 1 al número 30, no al número 25, en el menor tiempo posible, ¿no? Y tiene que ser de mano en mano, ¿no? Entonces no puedes tirarla, nada. Entonces el 1 se la tiene que dar al 2, el 2 al 3, ¿listo? ¿Aprendieron la mecánica? Ya, cronómetro. El 1 estaba acá, el 2 estaba al fondo, iba hasta el fondo, 3, ya, tiempo, 5 minutos, 4 minutos y medio, depende del tamaño, la distancia. Listo, ahora júntense y reduzcamos ese tiempo, ¿no? Y, entonces al toque, ¿no? Entonces, ¡pum! Sí, primero se pusieron en fila. Tiempo, lo redujeron. Ya, reduzcanlo más. Y ¡pum! Se fueron en círculo. Y ahí ya, pues, 10 segundos. Pasó todos así, pam, 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 pam. Listo, 10 segundos. ¿Qué aprendieron? ¿Qué fue? Orden. Listo, era un curso de 5 veces.
Interesante. Sí, sí, sí. Qué importante, o sea, yo también, Francisco, soy un defensor de que quien entiende algo es capaz de explicárselo a un niño de 7 años, ¿verdad? Siempre se dice eso, ¿no? Si Claro. tú realmente entiendes algo, tienes que tener la capacidad de explicárselo a un niño de 7 años, si no, por ahí estás con algunos problemas. Entonces, creo que muchas veces pasa eso, que alguien aprende una herramienta, un instrumento, y equivocadamente piensa que ese es el fin, cuando en realidad es el medio, ¿verdad? Como tú bien dices, o sea, el juego es el medio ¿para Sí, qué? Para sí. transmitir información, conocimiento, Claro, como experiencia. los riesgos, la gente cree que hacer riesgos es un fin, es un medio para lograr los objetivos. Eso es. Tal cual, Sí, sí, sí. ¿no? Entonces, cuando no lo entendemos así, claro, nos metemos en cuestiones como estas del Sí, ejemplo sí. que acabas de dar, ¿no? Nos En que gastamos un enredamos. montón de energía, tiempo y queda bonito, pero no se logra lo que finalmente se perseguía, ¿verdad? Sí, 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 sí. Qué bueno sería que todos razonemos así, aunque no es común, te diré. No es eso, común. ¿no? Claro, esa es una particularidad porque yo sé mucha gente que sabe un montón, pero que luego no puede transmitir su conocimiento. Eso es lo sabe todo el mundo, ¿no? Un docente, un maestro, un profesor tiene que tener la capacidad de transmitir su conocimiento. Y estaría de acuerdo que eso se puede probar si un niño de 7 años te entiende, pero digo, estaría de acuerdo porque eso requiere, que me ha pasado, requiere cierto nivel de conocimiento previo, ¿no? Algo que yo de alguna forma sigo criticando en algunas entidades es que, por ejemplo, hay gente que ya tiene un conocimiento previo, está más preparada y por lo tanto le transmite su conocimiento y en base a lo previo lo asimila más, lo incorpora más, desarrolla más capacidades. Hay gente que no. Entonces, y tú tienes que dictar para todos, o sea, tienes Claro. que dictar, tienes que enseñar a todos, ¿no? Entonces, y ahí vienen los desfases y ahí te toca armar grupos entre un hábil y yo no, y tienen los conflictos de grupo, en fin. Entonces, yo sí requeriría de ciertas condiciones que faciliten el aprendizaje. Entonces, si se trata de transmitir un conocimiento a un grupo básico de 7 años, perfecto. Te amoldas, conoces saberes previos, desarrollas estrategias andragógicas ideales para ese grupo de poco conocimiento y luego de un nivel de conocimiento medio de un conocimiento alto, ¿no? Entonces, sí, yo sí creería que tendría que enseñarle a niños de 7 años en el nivel que está y luego a los de 14 y luego a los de 21, ¿no? Entonces, Claro. ahí sí no sería tan abierta la frase, ¿no? Esa de enseñar. Y otro que sí me queda claro, no solo en la labor del profesor, del consultor, yo te decía, tienes que tener conocimiento, adquirir conocimiento, te tiene que gustar adquirir ese conocimiento para suplir la experiencia y luego tener experiencia también en el desarrollo, eso es bueno. Pero también está eso que tú mencionaste un par de veces, que es la reflexión, ¿no? O sea, no se trata de leer y aprender por proyecto. Yo cuando en un curso digo, hay que, en la próxima semana, los conceptos. Son 8 nomás, no se trata de leerlos, ¿no? Se trata de... Y luego hago el Kahoot donde tienen que operatizar los conceptos, ¿no? Este concepto, probabilidad, ¿no? Este concepto, esto es consecuencia, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿no? Entonces, hay que reflexionar. Si no reflexionas, luego repites todo y si no tienes experiencia o conocimiento, terminas repitiendo lo que el libro dice y no interpretas nada, ¿no? Hay muchos cursos de interpretación de la norma que al final no terminas interpretando nada. Entonces hay que reflexionar, ¿no? Y la labor nuestra sería reflexionar, ¿no? Justo estaba viendo en redes, hay una alumna que yo tuve hace varios años que trabajaba en una empresa chica, mediana, que ya se independizó y se ha metido al mundo de la capacitación y está bien porque dice mi misión y viene y dice su misión es digerir las normas, interpretarlas y para transmitirles a las personas que lo van a implementar. Ya, digo yo, está bien, le iba a responder algo, le dije, no es solamente digerir la norma, no, ya ahí no me ha ganado el tiempo, sino es tener la capacidad de reflexionar sobre, o sea, alguien tiene que reflexionar y luego, a partir de esa reflexión, generar, no voy a decir un conocimiento nuevo, pero nuevas formas. Innovación no es solo hacer nuevas cosas, sino hacer lo que se hace siempre de manera diferente. Por supuesto. Entonces, la reflexión nos debe apuntar a eso, a hacer cosas de manera distinta. Y entonces yo creo que nuestro valor va por ahí, ¿no? Yo creo que un valor superior que le debemos dar, aparte de señalar, hacer esta masa crítica,
es generar valor para cada organización, porque cada organización, el libro está ahí, cada organización tiene su propia cultura, su propia ideología, etc. Y por lo tanto en cada organización va a ser distinto, y esa innovación nos va a permitir, o sea, van a ser a partir de que nosotros imaginemos y creamos nuevas formas o nuevos instrumentos, ¿no? Por ejemplo, yo trabajaba una ficha de indicadores en papel inicialmente, luego le hemos llevado al Excel, ¿no? Y del Excel ahora se ha trasladado a un programita básico hecho en cliente-servidor, visual, entonces pum, pum, lo pones ahí, es como un aplicativo y ya te sirve para trabajar indicadores, ¿no? Entonces esa innovación, si te quedas en el papel y aprendiste, vas a querer papel, imponer, y el consultor, el asesor no tiene que imponer nada, ¿no? Entonces yo siempre digo, la primera tarea de un consultor es enterarte de la cultura organizacional, de cómo hacen las cosas allí, y luego ir amoldando, ¿no? Por eso es que no me gusta mucho en los cursos, me decían, profe, me puede pasar la plantilla, me puede pasar... No es que no te las mando, no tengo reservas, ¿no? Pero no se trata de copiar y pegar, ¿no? Claro, porque no les va a servir a todos, ¿no? De repente no. Hay organizaciones en que su nivel de organización y de madurez se presta para, por ejemplo, implementar Balance Scorecard a detalle. Claro, pero de repente hay otras en las que hay que empezar de poquito para ir avanzando hacia ese objetivo, ¿no? Claro, por ejemplo, el Balance Scorecard inicialmente, hablando de reflexión, era las perspectivas básicas del mapa estratégico, conocimiento, aprendizaje, procesos, ¿no? A partir del conocimiento, los procesos soportaban los procesos con los clientes y eso te daba rentabilidad. Listo, dice, ya me lo aprendo, ya bacán. Somos una ONG, nosotros no nos basamos en la rentabilidad. Somos una empresa pública, nosotros no nos basamos en la rentabilidad. O sea, la rentabilidad no es lo que nos interesa. A nosotros nos dan dinero, tenemos presupuesto público, no buscamos dinero. Tenemos que reflexionar. Entonces, igual, conocimiento y aprendizaje en la base, el desarrollo de buenos procesos para entregar productos y buenos servicios a los clientes, ¿no? En el caso de ustedes, allí tenemos que insertar el tema del presupuesto, de las finanzas, para entregar buenos servicios, porque en la cúspide de lo que ustedes hacen en empresas públicas está el tema de los procesos al cliente, ¿no? Pero eso nace de la reflexión, eso nace de ponerte a pensar. Entonces, si no te pones a pensar, a reflexionar sobre lo que lees, sobre lo que vives, sobre lo que aprendes, no. Claro, solo te quedas en que ya lo que leí aquí lo llevo ahí tal cual y los obligo incluso a que lo utilicen y que funcione así. Y dictas tus cursos y ya. Francisco, me ha parecido genial lo que hemos compartido. No quiero dejarte ir sin preguntarte por esto del comité al que perteneces, el Comité de Aseguramiento de la Calidad, ¿verdad? ¿Cómo funciona esto de los comités para los mortales que de pronto no estamos muy cerca de esto? ¿Nos puedes explicar un poco cómo está ISO, qué tiene que ver con INACAL, cómo funciona esta figura y cómo tú perteneces ahí? Ok, ISO es una federación internacional de asociaciones del mundo especializadas en emitir normas inicialmente que favorecieran el comercio, pero luego varios órdenes de vida, ¿no? Entonces empezó el año 47, luego siguió la primera norma del 51 y empezaron a emitir, ¿no? Y estuvo formada desde el inicio por países, ¿no? Eran 20 países que aportaron un nivel de conocimiento. En esa época posguerra, la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos propició para Europa el plan Marshall y para Japón el plan MacArthur, que era no solo asistencia financiera de infraestructura, sino asistencia técnica, ¿no? Entonces por eso es que Juran, Deming aterrizan en Japón, ¿no? Y propagan toda la ideología de la calidad total, que ellos asimilaron muy bien, por el tema de la asistencia técnica. Entonces, en la reunión que se funda ISO, se crea también la Organización Mundial de Comercio. Entonces, mucho del espíritu era la generación de estándares y normas de asistencia para que el mundo pues regrese a la economía de producción, porque en verdad la Segunda Guerra Mundial fue una hecatombe, ¿no? Económica importante, económica, social, histórica, etc. Entonces, la ISO se crea con esta finalidad de generar conocimiento, ¿no? Generar normas para facilitar, y entonces va nucleando conocimiento, en principio con los expertos de los 20 países, y luego se va ampliando. Hoy hay más de 164 países, pero la lógica se mantiene. Cada país es representado por un organismo oficial. Perú
Y la primera representación fue Indecopi, porque en Indecopi había una dirección de calidad, metrología, normalización y estandarización. En el 2015, en el gobierno de Humala, es que se hace una escisión de Indecopi, porque además Indecopi veía dumping, protección al consumidor, etc. Se crea INACAL, y INACAL es quien nos representa ante la ISO. Entonces, esa representación le da a Perú la potestad de pertenecer en pleno a la ISO. Pertenecer en pleno significa pertenecer a los comités. Entonces, porque la ISO en su crecimiento empezó a generar comités de especialistas en cuero, calzado, en químicos, en fotografía, en calidad, en riesgos, ¿no? etc. Entonces, el comité 176 es el comité que genera las normas ISO. Tiene 3 grupos de trabajo, ¿no? 1, que es la terminología y fundamentos; 2, que define los requisitos; y el comité de trabajo 3, que integra la difusión de las normas, ¿no? Entonces, a nivel de cada país tenían la potestad de integrar los comités, y entonces ya desde Indecopi habían comités técnicos peruanos que participaban dentro del comité técnico de la ISO, ¿no? Cuando se crea INACAL, se mantiene el mismo esquema, ¿no? Yo vengo participando desde la época de Indecopi, ¿no? Entonces el comité lo que hace inicialmente, bueno, no son muy difundidos los comités técnicos, invita a las personas especialistas, ¿no? Nosotros empezamos a participar como parte de la consultora Land Group, donde con Lorena Samaniego empezamos a participar porque hubo una convocatoria, y aparte conocíamos a varias personas que hacían consultoría, auditoría, sobre todo que pertenecían al comité, ¿no? Entonces nos invitan, y el comité tiene ahorita más de 40 miembros, ¿no? Entonces ya hay una... ¿Quiénes están en el comité? Pues algunas empresas consultoras, hay entidades de la academia, universidades, está la Católica, está la Universidad Científica, ¿no? La UPC, la Universidad Nacional de Ciencias, en la de Lima, y están organismos técnicos, ¿no? INACAL tiene la secretaría, ¿no? De representación. INACAL, como dije hace un rato, nos da la plataforma, el usuario y los usuarios oficiales de ISO. Pero a nivel del comité se nombra un presidente, que es Erasmo Zorrilla, y un secretario, que es Oscar Valdizán, que son los que generan las reuniones. Antes de la pandemia eran todas presenciales, lo hacíamos generalmente en el Instituto de la Calidad de la Católica, que está en 2 de mayo, porque ellos también son parte del comité. Pero luego con la pandemia ya casi todas las reuniones son virtuales, ¿no? Es más, estamos pidiendo una reunión. Tenemos una vez al año mínimo en estos post-pandemia reuniones presenciales. Pero entonces, ¿cómo accedes al comité? Pues en verdad acceder a los comités es abierto, o sea, haces una carta, pero ya se decide a nivel de comité la aceptación bajo varios criterios, ¿no? Uno, que tengas experiencia en el campo, que no sea solo por un tema de ganar prestigio, que sea un nivel de aporte, ¿no? Que tengas un nivel de aporte y un nivel de representatividad, ya sea ante una comunidad educativa o ante algunas entidades o organismos, ¿no? Entonces ya hay una decisión de aceptación por parte de los comités, ¿no? Entonces los comités reciben las cartas, que se canaliza todo a través de MECEPARTES de INACAL. INACAL deriva al comité, el comité vota y decide la aceptación o no de los nuevos miembros, ¿no? Como te digo, en el comité 24 ya somos más de 40 miembros, entonces las sesiones, como dije, son virtuales. Estamos un poco... Ha habido muchos miembros que no participaban mucho, ha habido depuración de miembros porque no participaban, no votaban. Nosotros votamos en la página de INACAL los votos, las votaciones, en la página de Canal, en la página de Indecopi, perdón, de ISO, de la entidad, ajá, sí, claro. el portal ISO Solutions se llama. Entonces entramos y hacemos las votaciones por ahí, y había personas que no participaban mucho, entonces hay una depuración. Supongo que este año o el próximo también va a haber. Eso significa que va a haber nuevos cupos de frente, y entonces las personas pueden hacer su solicitud. Porque también, si es un comité de muchas personas, se vuelve viable, ¿no? Claro, claro. Oye, ¿y qué privilegios te da el pertenecer al comité? Por ejemplo, uno de ellos ya lo estuviste comentando, que de pronto ustedes reciben las normas antes de salir del horno. Claro, el privilegio es, por ejemplo, que discutes las normas ISO, todas las normas que elabora el 176, eres parte del cuerpo mundial de discusión. Es decir, hay más de 10.000 expertos a nivel mundial en varios comités son 164 países, con una media de 20 personas por comité, ya son muy importantes personas.
se vota, ¿no? Entonces, recientemente ha habido, el año 2021 hubo una votación a nivel de los miembros del comité, ya lo conté, hubo una votación a los miembros del comité para que decidan si se empezaba a trabajar una nueva versión de la norma ISO. Porque más o menos cada 7, 8 años había una actualización, tenemos en cuenta la primera del 87, el 94, el 2000, 2008, 2015. Entonces 2021, 3 años es lo que toma más o menos actualizar una norma, y entonces para el 2024 se suponía. Pero yo me imagino, por la situación de la pandemia y el stand-by que significó todo eso y las cuarentenas, los comités técnicos votaron que no se revisaba la norma, ¿no? Entonces el 2022 se votó nuevamente, ya no a nivel de comités técnicos, sino a nivel de usuarios, en la página de ISO-SAR, claro. y de nuevo todos dijeron que no. ¿Qué significa esto a nivel interno? Cuando hay una votación se tiene que volver a hacer a los 3 años, o sea, la siguiente votación sería el año que viene. Pero el año 2022, un año después, hubo fuertes presiones para actualizar la norma. Presiones de ambos sentidos. Las presiones correctas, que diría yo, en el sentido de que pues ahora, post-pandemia, es otro mundo. Estamos hablando de un mundo de transformación digital, de información. Entonces hay que incorporar esos temas en la nueva versión ISO. Esas serían las presiones correctas. Y las presiones incorrectas sería porque, honestamente, al igual que en el Comité 24, que con consultores, el Comité Central de la 176 también son consultores, ¿no? Miguel Crops, Simpson, varias personas. Yo participo con ellos en un foro de LinkedIn, ¿no? También son consultores, tienen sus empresas consultoras, ¿no? Entonces, de alguna forma eso mueve el mercado, ¿no? Actualización. El año 2017 no he tenido, literalmente, yo como persona no puedo trabajar más de 3 proyectos, pero el año 2017 trabajé 5 proyectos simultáneos de actualización de norma, bueno, era actualización. Lo más que he trabajado simultáneamente son 3 proyectos de implementación, pero ya más tiempo no hay, porque tienes que dedicarle tiempo. El año 2017 trabajé 5 proyectos de actualización, entonces no era implementación, era actualizar, pero también implicaba, pues, porque eran grandes cambios, ¿no? Claro. Entonces, nada, el 2017 terminé el año con estrés. Entonces, las presiones también vienen por allí, ¿no? Mira, hoy interesante ese asunto que finalmente sigue siendo negocio. Es justo decirlo, ¿no? O sea, hay presiones válidas que yo comparto, como la actualización por los temas que han cambiado. Y hay presiones. Ahora, esa misma discusión que ha habido en el Comité 176, que ha empujado este año 2023, ha empujado a hacer una nueva votación. Se supone que la votación sería el 2024, pero no, va a ser este año, ya se sabe, va a ser el próximo mes de octubre. La votación de los miembros de los miembros países, son 164, ahí Perú tiene un voto, Argentina un voto, Colombia 1, Singapur 1, etc. Entonces va a haber esa votación y nosotros ya nos hemos reunido internamente para ver cuál es la votación que van a adoptar. Del Comité 24, y ya la posición se ha decidido, vamos a votar por el cambio. Entonces, en esa reunión, se impone el cambio, perfecto. Yo decía, pero hay que ver la voz del cliente, y la voz del cliente se ha recogido porque no quieren el cambio. No, pero eso era una voz en su momento, ahora. El cliente no sabe lo que quiere, me decían en el comité, porque como te recuerdo, en el comité también hay consultores, ¿no? Y entonces, como negocio les interesa, ¿no? Entonces, me decían, pero Francisco, tú eres consultor, ¿no? ¿Por qué te pones en una...? Yo no me pongo en ninguna posición de abogado del diablo, yo solo me pongo en la posición de la ISO, marca lo que quiere el cliente y el cliente. Entonces yo lo que creo es que deberíamos votar nuevamente por lo que quiere el cliente, porque una nueva versión implica pues gasto, actualización, etcétera. No gasto, inversión. Pero yo lo que opino es que debe votarse nuevamente el cliente, y si los clientes, los usuarios quieren una actualización, pues hagamos la actualización. Si no la quieren, no la hagamos, ¿no? Voz del cliente, o sea. Entonces, ya este año va a correr la votación. Los sondeos se orientan a que, a diferencia del 2021 apabulladora, mayoritariamente va a haber la votación por el sí, lo que oficialmente va a iniciar el camino de la revisión. Pero ya se ha empezado con trabajar un borrador
que ya nos los han circulado, que es confidencial por el comité, pero ya tenemos el borrador de por dónde empiezan los cambios, ¿no? Está en inglés, obviamente, estamos en el plazo de leer los cambios y por ahí empezamos la discusión y los aportes que podemos hacer y etcétera, ¿no? Una de las cosas que yo quiero aportar, uno de los elementos que quiero aportar, a mí la 37001, el capítulo 6.2 de la 37001 me gusta, por así decirlo, no es la palabra correcta, pero me emociona sobremanera, porque el capítulo 37000, el capítulo 6.2 de la 37001 te dice que los objetivos nacen del contexto y de las partes interesadas, lo cual es lógico en cuestión, para eso haces el FODA de la parte interesada, defines objetivos. Claro. Y además de esa y la 21.000, creo, ninguna otra norma, ni la 9, ni la 14, ni la 5, ni la 37.301 que ha salido después, nos dice eso. Entonces, yo lo que quiero empujar a nivel de Comité INACAL Perú, y espero que tengamos quórum a nivel Latinoamérica y presentemos una moción, es incorporar en el 6.2 que los objetivos del sistema de gestión nacen del contexto y de las partes interesadas. Eso terminaría de cerrar el engranaje con el FODA cruzado, pues, porque el FODA cruzado sirve para definir estrategias que decantan en objetivos. Entonces, si hacemos que los objetivos nazcan del contexto, ya cerramos el círculo y tenemos la cadena completa, ¿no? Y ayudaría mucho a que la alta dirección tenga un mejor entorno para mostrar su liderazgo e involucrarse en el sistema de gestión, porque muchas empresas tienen su plan estratégico, que es lo que ve la alta dirección, y por otro lado está el sistema de gestión, pues, ¿no? Claro, de hecho, justo un par de meses atrás íbamos a empezar un proyecto que lo han pateado para enero en una empresa líder de telecomunicaciones, ¿no? De las 3 líderes que hay. Ellos tienen un ISO 9001 y tienen todo su sistema de operaciones y todo eso. Y creen, con seguridad, que el ISO no aporta mucho, ¿no? El ISO, y nos han mostrado su ISO, lo hemos analizado, y es un ISO en papel, ¿no? Todo está en papel, todo está bien escrito, pero ellos hacen sus operaciones por otro lado. Claro. Entonces ellos dicen, nosotros queremos juntar eso, queremos evitar el divorcio, ¿no? ¿Por dónde? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nos hicieron esa pregunta y nosotros dijimos, bueno, ¿dónde juntamos todo en los objetivos? O sea, ¿dónde juntamos todo? ¿Dónde empezamos a juntar porque ese divorcio existe y no solo ellos, muchas empresas. Lo normal. Entonces, ¿dónde empezamos a juntar? En los objetivos. O sea, los objetivos del negocio, de lo que haces, por lo que te pagan, por las 8 horas diarias, las 176 al mes, etcétera, tienen que ser los mismos de tu sistema de gestión. Tu sistema de gestión tiene que ayudarte a lograr esos objetivos. Entonces, ¿dónde juntamos al Neandertal con el Homo sapiens? Por los objetivos, ¿no? Que es lo que ha pasado y ahora somos sapiens sapiens, ¿no? Entonces los juntamos por los objetivos. Entonces, objetivos y luego indicadores, y por ahí empezamos la labor de integración. Entonces ellos dijeron, fascinante, claro, perfecto, es lo que queremos. Ahora, a materializarlo. Es un trabajo duro. Entonces, ese capítulo, si logramos eso desde INACAL, creo que yo mi vida habría tenido sentido. No, mentira. Bueno, Francisco, gracias por darnos la ultimita, la calientita. Ya de hecho voy a comenzar a prepararme por ahí. Oye, excelente. Francisco, sinceramente ha sido muy provechosa esta conversación. Yo he aprendido mucho. Ya le he contado a otras personas que he invitado que finalmente este es un pretexto mío para hacer muchas preguntas a personas con mucha experiencia como pretexto, tú. Y también para tener una buena conversación. Francisco, te agradezco nuevamente tu participación y no sé si a la audiencia quieres invitarlos a algún lugar, a que te sigan, dónde te encuentran o comentarles algo más de ti. Bueno, en verdad, redes, por mi generación soy Facebook, pero Facebook es una red social. LinkedIn, estoy en LinkedIn, en foros, siempre tengo esta promesa, espero que a partir de la conversa cumpla mi promesa de darle más ímpetu a LinkedIn, es decir, más ímpetu no como publicidad, sino como difusión, ¿no? Por ejemplo, este tema de aplicar balance en el 7.3 de la 9001, por ejemplo, en el entendimiento del contexto como combinación, por ejemplo, el tema de impulsar que los objetivos nazcan del contexto organizacional y no esos 3 objetivos cliché que existen, ¿no? Satisfacción del cliente, mejora de procesos y algo ligado al producto. Entonces, no tiene sentido eso. La ISO tiene que ayudarme. Entonces, creo que a partir del LinkedIn voy a generar conocimiento, porque finalmente lo que uno tiene que hacer es aportar.
y si algo uno ha aprendido, tiene que aportar lo que ha aprendido. Entonces, Perfecto. por ahí, por LinkedIn. Por ahí te pueden contactar. Por ahí voy a hacer publicidad también a las empresas donde hago capacitaciones. Sí, sí, sí. Y también difundir pues, lo que tú haces, ¿no? Generar masa crítica, opiniones de colegas, amigos, por ahí. Vamos a ver. Y bueno, seguirte y ver cómo va este proyecto. No, seguro ahora que hagamos la difusión de este episodio va a haber muchas solicitudes ahí de contacto en LinkedIn, así que esté listo para aceptarlas. Okay. Francisco, muchísimas gracias nuevamente Rodolfo, y agradecemos muchas a gracias. todos los que nos están escuchando. Ok, listo, hasta la próxima.